Saludos cordiales a todas las personas que participan del curso online de Derechos Humanos y Humanitarios en la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi nombre es Fabiana del Valle Díaz. Soy de Santiago del Estero, República Argentina. Soy abogada, trabajo en el Poder Judicial de esta provincia en el cargo de secretaria primera del Juzgado de Familia de los departamentos Banda y Robles. El cuerpo docente de la Red Latinoamericana me ha encomendado el dictado de la clase de la segunda parte del módulo 5, referida a los derechos de la protección a la honra y a la dignidad, injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, en la vida familiar, en el domicilio, en la correspondencia, el derecho a la imagen, la igualdad ante la ley y el trato igualitario, igualdad formal, material y estructural, discriminación, categorías sospechosas. El derecho a la honra y a la reputación. Este derecho se encuentra reconocido en la mayoría de los tratados internacionales, regionales y constituciones políticas de los estados del mundo. Su concepto, contenido y alcance surge de los textos de los tratados internacionales y de los fallos de los organismos de supervisión encargados de interpretar estos tratados. En el sistema interamericano, el derecho a la honra y a la reputación se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Convención Americana, que dice: protección a la honra y a la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, o en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. El artículo 11 no se refiere solamente a la protección de la honra y de la intimidad, sino también que comprende la vida privada, la vida familiar, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones, así como también la vida sexual. La Corte Interamericana resolvió distintos casos relacionados con este artículo, tomando en cuenta los dos aspectos que he mencionado anteriormente. Por un lado, refiriéndose al derecho a la honra y a la dignidad y la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas con respecto a ese derecho. Y por otro lado, referido a la vida privada, la relación entre la vida privada y la inviolabilidad del domicilio, la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones y la vida privada y la vida sexual. La primera vez que la Corte se refirió al derecho a la honra y a la reputación es en el caso de los hermanos Gómez Paquillauri contra Perú. Este caso se refiere a la ejecución extrajudicial de dos hermanos menores de edad que fueron presentados por la policía peruana como terroristas. Los representantes de las víctimas alegaron la violación de este artículo en virtud de la estigmatización que sufrió el nombre de los hermanos Gómez Paquillauri y de su familia en relación con el trato que habían recibido por estos policías. La Corte Interamericana dijo que ese trato de los policías como terroristas constituyó actos de estigmatización que provocaron el desprecio, el odio y la discriminación en contra de los hermanos Gómez Paquillauri y de toda su familia, siendo esto una violación del artículo 11 de la Convención Americana.
El siguiente caso en el que la Corte se refirió a la honra y reputación es en el caso de Tristán Donoso versus Panamá. En este caso, la Corte hizo el reconocimiento del derecho a la honra y a la dignidad y la prohibición, y estableció la prohibición de injerencias arbitrarias y abusivas contra ese derecho. Asimismo, dio una definición de ambos derechos. Dijo que la honra se refiere a la valía propia, a la estima o valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que los demás tienen de una persona. En este caso de Tristán Donoso, la Corte procedió a resolver sobre las expresiones del Procurador de la Nación, en el sentido de que este Procurador de la Nación expresó que el señor Tristán Donoso y uno de sus clientes había confabulado en su contra y había participado o había sugerido que estas dos personas participaban de una actividad ilícita. Esto lo hizo a través de la divulgación de dos conversaciones telefónicas ante autoridades de la Iglesia Católica y ante autoridades del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. La Corte entendió que la divulgación y estas expresiones del ex procurador, en el sentido de que el señor Tristán Donoso podría estar participando de una actividad ilícita o de una confabulación en su contra, implicaron la violación del derecho a la honra y a la reputación del señor Tristán Donoso. ¿Y esto por qué? Porque para él era importante la opinión que tuvieran la Iglesia Católica y el Colegio Nacional de Abogados respecto de su valía y de su estimación. El siguiente caso en el que la Corte se refirió a la honra y la reputación es el de Manuel Cepeda Vargas versus Colombia. Manuel Cepeda Vargas era un senador de Colombia, líder del Partido Comunista Colombiano y figura política de la Unión Patriótica. Este senador sufrió la ejecución extrajudicial como consecuencia de una serie de amenazas y persecuciones en virtud de que funcionarios del Estado colombiano habían hecho declaraciones en lo que se los indicaba como que tenía una relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Si bien el Estado colombiano había reconocido la violación del derecho a la honra y la reputación en perjuicio del senador Cepeda Vargas, había negado la existencia de declaraciones por parte de sus funcionarios públicos referidos a la honra y a la reputación del senador Cepeda Vargas. La Corte entonces se abocó a probar la existencia de esas declaraciones que violaban el derecho a la honra y a la reputación del señor Cepeda Vargas, y dijo que entre los años 1987 y 1993 destacados funcionarios del Estado de Colombia habían hecho declaraciones que las relacionaban a los miembros del Partido Comunista Colombiano con las FARC, grupo que era considerado y que estaba relacionado con actividades ilícitas. La sola mención de esa relación provocó una serie de amenazas y persecuciones en contra de todos los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. La prueba de estas declaraciones era importante porque, en opinión de la defensa colombiana, su responsabilidad por la violación del derecho a la honra y a la reputación
se debía porque no lo había protegido de las amenazas que había sufrido como consecuencia de esas declaraciones. Lo que la defensa colombiana pretendía era ponderar el derecho a la honra y la reputación del senador con la libertad de expresión de las declaraciones de estos funcionarios. La Corte Interamericana rechazó ese alegato porque los funcionarios del Estado conocían los derechos del senador Cepeda Vargas y conocían que debían ser respetados y que ellos debían garantizar tales derechos, por lo que no correspondía ponderar la honra y la reputación con la libertad de expresión de estos funcionarios. Asimismo, los representantes de la familia del senador Cepeda Vargas alegaron la violación del derecho a la honra y a la reputación en virtud de una serie de declaraciones de los funcionarios del Estado que se produjeron luego de la ejecución extrajudicial del senador y que constituyeron actos de estigmatización que provocaron o que continuaron con el odio, el desprecio y la discriminación ahora hacia estos familiares. Respecto a esto, la Corte dijo que estos actos de estigmatización provocaron el desprecio, el hostigamiento y la discriminación en contra de los familiares del senador Cepeda Vargas, en especial en contra de su hijo Iván Cepeda Castro, provocando la violación del derecho a la honra y la reputación de estas personas. Asimismo, la Corte Interamericana analizó una serie de mensajes publicitarios referidos a la publicidad en la campaña electoral del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez del mes de abril del 2006. En este caso, la Corte dijo que existió una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia en el que se analizó estos videos referidos a la campaña electoral. En este caso, la Corte dijo que existía una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia en el que se había analizado la difusión de ciertos mensajes publicitarios a través de los medios de comunicación que menoscabó la honra y el buen nombre del señor Iván Cepeda Castro. En esa sentencia, la Corte Constitucional de Colombia procedió a analizar el contenido de los mensajes emitidos por los medios de comunicación como parte de la campaña del presidente Uribe Vélez, indicando que una simple lectura del testimonial surge que se mencionaron por un lado algunos hechos y por el otro se hizo valoración de esos hechos. En dicha decisión, la Corte Constitucional de Colombia procedió a analizar el contenido del mensaje emitido por los medios de comunicación como parte de la campaña publicitaria del presidente Uribe Vélez, indicando que de una simple lectura del testimonial era suficiente para distinguir entre las afirmaciones que corresponden a hechos y otras afirmaciones que expresan una calificación o juicio ético acerca de los hechos referidos. Dicha Corte concluyó que al indicar a una persona o a un grupo de personas de matar a civiles y de hacerle daño a los demás, sin aportar el acervo probatorio que justifique afirmaciones de esa magnitud, se traspasan los límites de la libertad de expresión, pues no resulta razonable entender cobijadas tales manifestaciones en el ámbito de protección de la libertad de expresión. Finalmente, en dicha sentencia, la Corte Constitucional ordenó al gerente de la campaña de reelección del presidente que a través de un comunicado exprese que esta campaña incurrió en error al difundir como parte de su estrategia publicitaria un mensaje cuyo contenido no fue comprobado,
no obstante, que incluía afirmaciones lesivas del buen nombre y de la honra del señor Iván Cepeda Castro y de sus familiares. La Corte, habiendo analizado esta sentencia de la Corte Constitucional, declara la violación del derecho a la honra y a la dignidad del señor Iván Cepeda Castro y de sus familiares como consecuencia de ese mencionado mensaje publicitario. Vida privada e inviolabilidad del domicilio. La Corte Interamericana ha manifestado que existe una relación entre la vida privada y el domicilio, porque el domicilio resulta ser el espacio natural en el cual se desarrolla la vida de una persona libremente. Quienes pierden sus hogares pierden también el lugar en donde desarrollar su vida privada. El despojo permanente o transitorio de la propiedad importa también la pérdida de uno de los aspectos más esenciales de una persona, su intimidad. La Corte estableció que el artículo 11.2 de la Convención protege la vida privada y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas. Entiende que el domicilio debe quedar exento de invasiones o injerencias que provengan tanto del Estado como de los particulares. En este sentido, el domicilio y la vida privada y familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en el espacio en el cual la persona puede desarrollar libremente su vida privada y su vida familiar. Vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. En el año 2009, la Corte Interamericana analizó dos casos en los cuales estableció la relación entre la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones. El primer caso es el referido nuevamente, como ya lo he mencionado, Tristán Donoso versus Panamá. En este caso, la responsabilidad estatal del Estado panameño se produjo por la interceptación, grabación y divulgación de las conversaciones telefónicas entre el señor Tristán Donoso y uno de sus clientes. La Corte Interamericana, en este caso, estableció una relación entre la vida privada, la vida familiar, el domicilio, la correspondencia y también incluyó a las comunicaciones, a pesar de no estar previsto este medio en el artículo 11 de la Convención Americana. Pero lo más importante en esta causa consiste en la afirmación por parte del tribunal en cuanto a la verificación de la arbitrariedad de las injerencias sobre el derecho a la vida privada del señor Tristán Donoso. El aspecto más importante en este caso resulta de que la Corte estableció que la arbitrariedad de las injerencias en la vida privada y en este caso en las comunicaciones debía ser sometido al test de proporcionalidad. La Corte dijo que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y que puede estar sometido a injerencias que no sean abusivas o arbitrarias, pero las mismas deben estar previstas en la ley, deben ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática. Si bien la Corte no encontró responsabilidad por la interceptación y grabación de las conversaciones telefónicas del señor Tristán Donoso con su cliente, sí estableció responsabilidad respecto de la divulgación de esta conversación telefónica. ¿Y esto por qué? Porque la conversación telefónica era de carácter privado y ninguna de estas personas consintió que fuera divulgada. La divulgación de la conversación telefónica implicó una injerencia arbitraria en la vida privada del señor Tristán Donoso y de su cliente. Ahora bien, corresponde determinar si esa injerencia en la vida privada era o no arbitraria. Para esto la Corte realizó el test de proporcionalidad,
y analizó si la divulgación de la conversación estaba prevista en la ley panameña, si perseguía un fin legítimo, si era idónea, necesaria y proporcional. Asimismo dijo que la divulgación de la conversación telefónica realizada por el ex procurador no superaba el test de proporcionalidad porque no había sido autorizada no había sido realizada conforme a la ley panameña. El procurador lo que hizo es divulgar la conversación telefónica ante la Iglesia Católica y el Colegio Nacional de Abogados, pero no realizó ninguna denuncia que provocara el inicio de un proceso penal en contra de estas personas. Por eso la Corte concluyó que la divulgación de la conversación telefónica no se realizó conforme a lo dispuesto en la ley penal panameña y por lo tanto configuró una injerencia arbitraria en la vida privada del señor Tristán Donoso y de su cliente y una violación del artículo 11.2 de la Convención. En el siguiente caso en que la Corte Interamericana se refiere a la relación entre la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones es en el caso Escher y otros versus Brasil. Este caso se refiere a la interceptación, grabación y divulgación de las conversaciones telefónicas realizadas entre estas personas. Si bien también recogió los estándares establecidos en el caso Tristán Donoso respecto del test de proporcionalidad, hizo algunas precisiones no contempladas en este caso, como las referidas a la privacidad, como las referidas a la posibilidad de exclusión de terceros del conocimiento del contenido de estas grabaciones. El artículo 11 protege las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en el domicilio o en la oficina de las personas, así como su contenido relacionado con su vida privada o bien con aspectos relacionados con su negocio o labor profesional. El artículo 11 se aplica a las conversaciones telefónicas independientemente de ese contenido e incluso puede comprender todas las operaciones dirigidas a registrar ese contenido mediante la interceptación, grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo. Por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresas, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de las llamadas telefónicas mediante su grabación. En definitiva, la protección de la vida privada se concreta en el hecho de que personas distintas a sus interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las llamadas o como otros aspectos del proceso de comunicación. En Escher y otros, la Corte Interamericana estableció que las conversaciones telefónicas fueron interceptadas, grabadas y divulgadas sin la autorización de sus interlocutores. Por eso consideró que se había producido una injerencia en la vida privada de estas personas. A fin de examinar si la injerencia era arbitraria o abusiva, aplicó el test de proporcionalidad, es decir, estableció si había una ley, si esa ley perseguía un fin legítimo y si había, tanto para el ámbito de la interceptación, divulgación, grabación y divulgación de las conversaciones. En consecuencia, analizó si esas tres operaciones eran o no compatibles con lo dispuesto en la ley brasileña, concluyendo que esas tres operaciones no habían cumplido con las disposiciones establecidas en la ley brasileña.
por lo que implicaba una violación al artículo 11.2 de la Convención Americana. Vida privada y sexualidad. El aspecto más importante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es la referida a la relación que existe entre la vida privada y la vida sexual de las personas. El tribunal tuvo la oportunidad de examinar esta relación en los casos de Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otros versus México. En estos casos relacionados con la violación sexual de mujeres indígenas, la Corte estableció una relación entre el derecho a la integridad sexual, la violación de los artículos de la Convención para prevenir y sancionar la tortura y de la Convención de Belén do Pará. Antes de realizar las consideraciones en torno a la vida privada, el tribunal concluyó que los casos de violación sexual que sufrieron estas personas constituyeron actos de tortura. Si bien en otras oportunidades la Corte ya había realizado la relación entre la integridad de la persona y la violencia sexual, constituyendo como actos de tortura, era la primera vez en que la Corte se refería a la violencia sexual como una violación de la vida privada. En cuanto a la relación entre la vida privada y la vida sexual, la Corte estableció que las personas tienen derecho a elegir con quién tener relaciones sexuales. También dijo que la vida privada es un concepto amplio y que comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones entre los seres humanos. La Corte consideró que la violación sexual de estas personas vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente decisiones respecto de con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. Esta formulación tomó como base la jurisprudencia del Sistema Regional Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Penal Especial para la ex Yugoslavia. Por esto, la Corte Interamericana concluyó que en ambos casos el Estado mexicano era responsable por la violación del derecho a la integridad sexual, por la violación del derecho a la vida privada, por la violación del derecho de los artículos contenidos en la Convención para prevenir la tortura y en la Convención de Belén do Pará. A través de estos casos, la Corte estableció la relación entre los denominados derechos sexuales y el artículo 11 de la Convención desde el aspecto de la vida privada. Ahora bien, el siguiente caso en el que se refirió a esa relación entre la vida privada y la vida sexual es en el caso Atala Rifo e Hijas versus Chile. En este caso se declaró la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación en perjuicio de Karen Atala, una jueza chilena a la que se le había retirado la tuición o custodia de sus hijas menores en razón de argumentos discriminatorios relacionados con la orientación sexual de la señora Atala. La Corte dijo que la orientación sexual de la señora Atala hace parte de su vida privada y que cualquier injerencia en la misma debe cumplir con el test de proporcionalidad, es decir, debe estar establecida en la ley, debe ser idónea, necesaria y proporcional. El tribunal constata que durante el proceso de tuición, a partir de una visión estereotipada sobre la orientación sexual de la señora Karen Atala, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada,
dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos sobre la bondad o maldad de la paternidad o maternidad. Para la Corte, la orientación sexual comporta ciertos elementos del derecho a la vida privada de los individuos. Previamente, en la misma sentencia, la Corte Interamericana había declarado que la orientación sexual y la identidad sexual de las personas constituyen categorías sospechosas de las contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, y que por tanto la existencia de una diferencia de trato fundada en estos criterios corresponde más bien al Estado demostrar que aquella no constituye actos de discriminación. La Corte Interamericana ha dejado establecido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención y que cualquier norma, acto o disposición o práctica que esté basada en estos criterios resulta discriminatoria. En consecuencia, ninguna norma, práctica o resolución puede restringir o limitar los derechos de una persona en base a su orientación o identidad sexual. Así, la Corte Interamericana encontró que el Estado nunca pudo demostrar que el fundamento de sus decisiones no se basara en consideraciones prejuiciosas que llevaran a una exposición y escrutinio indebidos en la orientación sexual y por ende en la vida privada de la señora tal. En palabras del tribunal, dijo: una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. Finalmente, el tribunal sostuvo que no resultaban admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, preconceptos de los atributos, conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente pueden tener en las niñas y en los niños. Bajo este nuevo estándar, el margen de apreciación de los estados cuando se habla de orientación sexual o de cualquier categoría prohibida o sospechosa por la Convención Americana se reduce considerablemente y requiere entonces de la aplicación de un test de proporcionalidad más estricto, puesto que corresponde examinar la necesidad imperiosa de realizar la distinción. En conclusión, el artículo 11.2 de la Convención protege y garantiza la vida privada, la vida sexual, la orientación sexual de las personas. Además de lo desarrollado, el artículo 11 establece que nadie puede ser objeto de ataques ilegales o abusivas a su honra, a su reputación y a su vida privada. El artículo 11 establece que nadie puede ser sometido a ataques ilegales a su honra o a su reputación. Esto significa entonces que pueden haber ataques a la honra y a la reputación. Esto significa que sí, ya que puede existir leyes que permitan la injerencia o ataques a la honra y a la reputación de las personas. No obstante que la legislación interna permita establecer qué ataques son legales y cuáles son ilegales, será necesario analizar las disposiciones de la Convención Americana para establecer si esos ataques contemplados en las leyes están de acuerdo o no con las disposiciones de la Convención. Para esto deberemos someter el análisis del artículo 11 a las reglas de interpretación establecidas en la Convención.
Restricciones al derecho a la honra y a la reputación. El artículo 29.a de la Convención establece que la misma no puede ser interpretada de manera tal que se permita a los estados o a las personas suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. En consecuencia, es necesario establecer cuáles son las limitaciones permitidas por la Convención y contempladas ya sea en el mismo artículo 11 o en otras disposiciones de la Convención. El artículo 11 no establece expresamente la posibilidad de que se pueda restringir el derecho a la honra. El artículo 11 no establece expresamente la posibilidad de que se